Bueno, entonces si lo que tenemos no son exactamente clases virtuales, ¿qué es lo que tenemos? A mí me parece que tenemos educación en el hogar comandada por la escuela, que no es lo mismo que tener clases virtuales y que no es lo mismo que homeschooling o educación en el hogar. Esta no es una situación elegida, no es que estamos decidiendo que es mejor que los chicos estén en casa cuando aprenden. No es algo que diríamos casi en ninguna otra circunstancia, si no fuera por aquello que yo planteaba al comienzo, que es, bueno, en este contexto, no ir a la escuela forma parte de las políticas de cuidado. En este contexto en el que no ir a la escuela forma parte de las políticas de cuidado, bueno, tenemos educación en los hogares comandada por la escuela. Ha tomado principalmente la forma de asignar tareas, recibir las tareas, corregir las tareas, hacer devoluciones, y los que se van animando o tenían más experiencia previa con entornos como este, por ejemplo, arman encuentros con todos sus alumnos o con grupos más chiquitos, envían mensajes de audio, graban videitos con su celular, tratando de sostener una relación educativa, tratando de sostener una relación pedagógica con alumnos y con alumnas que en muchos casos, salvo que vinieran de, por ejemplo, de la unidad pedagógica en primer y segundo grado, o que, no sé, tuvieran alumnos de varios años en una misma escuela secundaria, con alumnos y con alumnas a los que acababan de conocer. Entonces, claro, esta situación suscita algunas preocupaciones que son de distinto orden, ¿no? Por ejemplo, la primera preocupación es la de los y las desconectados, ¿no? Los que no pueden, no quieren o no saben cómo hacer para mantener la conexión por estos medios. La mayoría no puede y eso nos preocupa y nos hace pensar algo que leía en un documento español la semana pasada que decía, bueno, cuando nosotros volvamos a la escuela, una de las primeras cosas que hay que hacer es invertir muy seriamente para mejorar el piso tecnológico del que partimos por si algo como esto vuelve a ocurrir, porque algo como esto podría volver a ocurrir. Otra cosa que nos preocupa, a mí me preocupa mucho, es que no todo se puede enseñar online. Hay gente que no piensa igual, ¿eh? Hay gente que piensa que con las adecuaciones del caso todo se puede enseñar online. Yo creo que hay cosas que tienen una complejidad tal que requieren la copresencia, requieren la explicación detenida, requieren sentarte al lado a ver cómo lo está resolviendo, requieren que manejen herramientas, que manejen instrumentos, que utilicen cosas y que vos puedas intervenir en esa utilización. Y entonces nos preocupa a muchos aquellas cosas que no se pueden enseñar online. Y yo sobre esto diría, bueno, hay que tratar de identificarlas y dejarlas para cuando volvamos a estar juntos. Nos preocupa aquellas cosas que requieren una autonomía y unos aprendizajes previos que los chicos no tienen o que requieren un tipo de apoyo que no estamos muy seguros de que ellos y ellas puedan tener, porque puede ser que algo con un poco de ayuda se pueda hacer, pero como enseñar es una tarea especializada, no siempre la ayuda que pueden dar quienes participan con nosotros de esta tarea educativa es la ayuda oportuna. Y esto no es para nada en desmedro de lo que las familias puedan estar haciendo, sino reconociendo que a veces se requiere una intervención precisa, a veces se requiere interpretar la pregunta de un niño con todo lo que nosotros, los docentes, sabemos que esa pregunta puede significar en términos de sus esfuerzos por construir conocimiento. Nos preocupa, a mí me preocupa también el agotamiento frente a la pantalla. Es una pregunta cuántas horas pueden pasar los chicos y las chicas frente a la pantalla. Pienso, por ejemplo, en la situación de la educación secundaria o de la educación superior, donde cada profesor tiene una especie de programa que quiere desplegar y bueno, así como es complicado estar 5 horas en el aula viendo pasar a los profesores y cada vez conectar y desconectar con lo que le están proponiendo, es una pregunta que podemos hacernos, digamos, ¿cuánto tiempo frente a la pantalla y en qué medida se agota la posibilidad de atención? Porque esta es una forma de atención muy distinta que la que podríamos tener si estuviéramos en clase. Entonces, hay algunas decisiones que nosotros podemos tomar.
podemos decidir darle tanto peso al tratamiento de algunos contenidos como a el encuentro y el lazo con nuestros alumnos, con nuestras alumnas. Tiene muchísima importancia esa construcción y sostenimiento del lazo, que es lo que la escuela hace, porque los chicos van todos los días, porque hay copresencia de quienes enseñan y de quienes aprenden. Dedicarle tiempo, energía, actividad a generar y sostener el lazo, creo que es una decisión que podemos tomar. También podemos, y de hecho la estamos tomando, ¿no? Podemos tomar la decisión de seleccionar contenidos, de priorizar contenidos. No entra lo mismo que te entraría en una jornada presencial, en lo que sea que puedas hacer por esta vía. Y entonces ahí empieza la discusión que hay que dar de cuáles son los criterios para poder seleccionar, ¿no? Yo diría, a ver, hay cosas, como dije hace un rato, que no se pueden enseñar online o que no sabemos cómo hacerlo, si quieren lo podemos poner en esos términos, y hay cosas que sí, y esas cosas que sí, aún dentro de ellas podemos elegir aquellas que sean generativas, aquellas que susciten preguntas, ganas de aprender, deseo de seguir hablando de algo al día siguiente. Casi diría, si una vez por día a los chicos, a las chicas, del nivel educativo que sea, les pasa algo interesante provocado por la escuela puede querer decir por una tarea que les mandé, por una historia que les hice leer, por un video que ayudé a que encontraran, por una conversación que permití que tuvieran conmigo y con sus compañeros. Una cosa significativa por día, desde mi punto de vista, sería sumamente potente para aquellos que tenemos que trabajar varios con los mismos sujetos, pienso en los profes de secundaria y en los profes de superior, pónganse del lado del estudiante, imagínense que yo soy la estudiante y que tengo 8 profesores que tienen que darme materias de primer año del profesorado. Bueno, los que tenemos que trabajar con los mismos grupos podemos hacer algunos acuerdos. Por ejemplo, podemos, como decía hace un rato, controlar la variabilidad de las cosas que les pedimos a los chicos, en el sentido de la variedad de aplicaciones con las que se tienen que conectar, la cantidad de textos que tienen que leer, la cantidad de veces que les decimos que tienen que escribir. Eso que deberíamos hacerlo también en la presencialidad, pero que muchas veces no sucede. En este contexto es algo sumamente necesario para no producir sobrecarga, para no producir desaliento, porque lo que no debería ocurrirnos en este contexto, donde nosotros, que somos la escuela comandando la educación en el hogar, lo que no debería sucedernos es perderlos, cansar, agotar, sobreexigir. Eso no debería ocurrirnos. Y hablando de sobreexigir, no deberíamos plantearnos a nosotros mismos la sobreexigencia de tener una respuesta pedagógica completa, acabada, en estas condiciones. Estamos, como ponen muchos acá, en una situación nueva. Nosotros no tenemos por qué saber hacer esto. Tenemos la disposición de aprender a hacer esto y estamos haciendo todo lo posible para aprender a hacer esto, pero es muy difícil que podamos rápidamente pasar de la situación de la presencialidad a esta sin que nada se pierda, sin que nada se nos caiga, sin que algunos contenidos nos queden afuera. Les voy a contar una experiencia personal. Yo tengo bastante experiencia con este tipo de entornos, pero bueno, también soy profesora que doy clases presenciales y he tenido que pasar, como digo yo, a la clandestinidad, ya no puedo ir a la escuela, entonces tengo que trabajar desde estos medios. Armé una cosita que se llama microteóricos, yo en la facultad doy teóricos, son clases de 3 horas, son clases que deben ser pesadas también en la presencialidad, pero imagínense una clase de 3 horas en la virtualidad. Bueno, decidí armar microteóricos y escribirlos, y les cuento lo que me pasó. Escribí 2 carillas de un tema, no importa qué tema, probé una vez que las había escrito leerlas en voz alta, tardé más o menos 3 minutos y medio, y eso me llevó 5 horas. 5 horas para escribir 2 carillas que después se agotan en 3 minutos y medio. Si esas son las coordenadas, nosotros no podemos autoexigirnos tener
una respuesta pedagógica completa en estas condiciones. Sí podemos proponernos ir mejorando, porque a mí ese microteórico que armé me queda para otras oportunidades, me puede quedar para más adelante. Todo lo que vayamos armando ahora son repertorios que nosotros construimos y que después nos van a poder servir.